Unidad 7. Me quiero ir a estudiar y a trabajar a España. Bienvenidos a la unidad 7 de los podcasts de Lengalia. Hoy vamos a hablar de me quiero ir a estudiar y a trabajar a España. Lo primero, si os queréis venir a estudiar a España, tendréis que conocer un poquito cómo es el calendario académico. Uh-huh. Bueno, yo como alumno universitario que fui y muchos amigos extranjeros que tuve estudiando en España, puedo decir que el calendario académico es más corto que a lo mejor en otros países. ¿Ah, sí? Sí, dura 9 meses, divididos en trimestres en la educación secundaria y en cuatrimestres en la educación universitaria. Un trimestre son 3 meses y un cuatrimestre. Aunque parezca que dura lo mismo, hay bastantes periodos vacacionales en medio, como las Navidades, que son 2 semanas, Semana Santa y el verano. Y en la universidad, normalmente, a mitad de curso, es decir, al final del primer cuatrimestre, que coincide con febrero, se hacen exámenes de ese cuatrimestre. Los temidos exámenes, Febreros. ¿no? Y también hay algunos días de vacaciones para poder asistir a todos los exámenes y estudiar durante febrero. Entonces, digamos que lo más probable cuando quiere venir una persona extranjera a estudiar a España es para hacerlo a nivel universitario. Eso lo primero, ¿no? Es lo más normal. Y los exámenes entonces los tendrán en febrero y en junio, ¿no? Y en septiembre. Para el que no haya aprobado en febrero y en junio las correspondientes asignaturas. Hay una segunda oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y antiguamente, bueno, parece que soy un anciano ya, No, pero hombre. en mis tiempos, hace unos 5 o 6 años, existía también diciembre, que era una tercera oportunidad. Vaya, pues eso seguramente también a lo mejor era por si la carrera era un plan nuevo o de plan viejo, ¿no? Porque mi carrera fue de plan nuevo y era febrero y junio. No lo sé, solo sé que las universidades fueron haciendo desaparecer los exámenes de diciembre. Eran muy duros porque tenías que estudiar el curso que estabas haciendo y a la vez intentar aprobar el curso que suspendiste el año pasado. Claro, menudo cacao. Por eso era en diciembre. Uh-huh. ¿Cómo funcionan? ¿Una clase en la universidad va a ser muy diferente a como es a lo mejor en una universidad en otro país europeo? Yo creo que no. Tradicionalmente se toman apuntes, que es notas manuscritas, siguiendo las explicaciones del profesor, que tiene un material didáctico como un libro o unas fotocopias de base. Y actualmente lo que yo veo en la universidad es la utilización de presentaciones por ordenador de la clase, con diapositivas. Vamos, la tecnología y se deja ver, ¿no? Un poco. Sí, hay muchos profesores amigos del PowerPoint. Uh-huh. El famoso programa utilizado para hacer cualquier presentación. Bueno, olvidé citar, hemos hablado de diciembre, hemos hablado de junio, pero el curso académico comienza en septiembre, en febrero hay este parón para los exámenes y finaliza a principios de junio. Septiembre u octubre, depende de la región, ¿no? En esto de tomar apuntes que comentabas, es también donde la gente, yo creo que empeora su caligrafía. Totalmente. Porque uno se convierte en un auténtico mercenario de tomar apuntes. De tomar apuntes. La cuestión es anotar la mayor cantidad de información sin prestar atención a la presentación. Y yo no sé si pasaba en tu universidad, pero seguro que sí. Mucha gente que a lo mejor no iba a menudo a clase, lo del tráfico de apuntes para fotocopiarlos estaba al orden del día. Contrabando de apuntes. Yo por eso intentaba hacer la peor letra posible para que no
me pidieran los apuntes. Bueno, en Vamos. realidad me salía espontáneamente, Ujú. pero gracias a eso no tenía que prestar con frecuencia mis apuntes. Suele dar rabia, ¿no? A Porque... mí no me importaba. Ujú. Bueno, pero no te importa a lo mejor si es alguien que no ha podido ir a clase por algún motivo, pero el que no va nunca y tiene los apuntes súper bien ordenados y todo por alguien que va siempre. Sí, bueno, a mí me molestaba más tener que pedir que me los devolvieran. Ujú. Bastante más. Ya, alguien que se olvidaba, ¿no? Eso es. ¿Dónde se puede alojar un estudiante? Bueno, los estudiantes, los españoles, no muchos se van de casa y muchos viven en casa de sus padres en la ciudad donde estudian. Pero aquellos estudiantes extranjeros o estudiantes españoles se alojan al principio de sus estudios mayoritariamente en colegios mayores o residencias universitarias. Son como grandes residencias, algunas dependen de la universidad, otras no, donde hay habitaciones individuales o compartidas, Ujú. depende de lo que se pague, claro, y también hay servicio de comedor. Es una opción quizá más cara que el piso compartido, ¿no? Y sin duda más divertida, al principio, al menos, Ujú. porque los colegios mayores son una concentración de gente joven, dispuesta a conocer a otras personas, relativamente nuevos en las ciudades, y además los mismos colegios y residencias universitarias ofrecen muchas actividades y posibilidades de ocio. Sí, eso es cierto. Yo, por ejemplo, no soy extranjera dentro de España, pero como he tenido que estudiar en una ciudad diferente a donde nací, En Vigo, ¿no? en Pontevedra, estuve en una residencia y es lo mejor, por lo menos para el primer año. Y ya, si eres extranjero, yo creo que es la mejor opción para conocer a gente, ¿no? Y aprender el idioma, etcétera. A mis amigos de fuera que estudiaban en Zaragoza les ocurrió que a los 3 o 4 años de Sí. estar en una residencia universitaria se empezaron a cansar de ese ambiente, de la fiesta quizá, y muchos de ellos optaron al final de sus estudios por alquilar un piso compartido de Que estudiantes. yo creo que ahí sí te da más independencia, ¿no? No estás sujeto a horarios como hay en las Ujú. residencias y también más económico. Sí, mucho más económico. Ujú. Sigue siendo más barato compartir un piso que tener una habitación Por en ejemplo, residencia. en una ciudad como Madrid o, bueno, una de las principales ciudades, un estudiante puede vivir con 9.000 euros al año. Eso es Sí, lo que se yo creo que estipula. aproximadamente. Sí. Pongamos que un piso medio puede costar sobre 500 Piso de euros. 3 habitaciones, quizás 600, 700 Mm. en promedio. En Madrid es mucho más caro. Y esas también son opciones. La del piso compartido a veces es también la opción que tienen que elegir al principio una persona extranjera cuando quiere venir a trabajar a España. Ujú. Y vamos a diferenciar entre un extranjero comunitario que prácticamente no tiene que hacer mucha burocracia. Sí. Dispone de permiso de residencia por el hecho de ser europeo. Comunitario. Y de trabajo, por supuesto. Sí, hay que solicitar la tarjeta de residente comunitario, pero No es nunca se pide, yo necesaria. creo. Ujú. Y Es lo que- obligatoria, Ujú. pero no se usa. Lo que ya es más trabajoso o, bueno, más burocracia es cuando eres un extranjero no comunitario. Sí, para venir a España siendo extranjero no comunitario, requieres un visado o bien de estudiante o bien de trabajo. En ambos casos es más complicado para ellos. Mm. En el caso del visado de trabajo, tiene que acreditar Tiene una que oferta. tiene una oferta de trabajo Y, y obtenerlo en los consulados y embajadas españolas en el extranjero, Ujú. previamente Entonces, a su llegada. eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Ujú. Solicitar un visado de trabajo o de estudiante en el consulado español en su país. Y después, una vez aquí, el estudiante tendrá que renovar ese visado, ¿no? Durante los estudios. Y el trabajador. Y el trabajador tendrá que desembocar luego ya en un permiso de residencia
y trabajo, ¿no? Efectivamente. Que ya le exigirá Para una el antigüedad. visado de trabajo original también hay que documentar, por ejemplo, un certificado de penales, en muchos casos. Depende de los países, ¿verdad? Pero así, en general. Quizá especificar si emigras con tus hijos, porque en tu visado debe estar incluido el visado de tus hijos también, o pasar un certificado médico, dependiendo, como digo, del país. Sí, digamos que son unas primeras medidas, ¿no? Que le exigen. Sí tenemos que decirles que una vez en España hay diferentes organismos a los que se pueden dirigir, por ejemplo, para solicitar empleo, la agencia de empleo que nosotros El INEM. decimos INEM, ¿no? ¿Cuánto crees tú que se necesita en España para vivir al mes una persona? Yo creo que la famosa frase de la generación mileurista, en 1.000 euros está estipulado que una persona puede vivir. Con cierta calidad de vida. Si es la persona sola. Si es una familia, 1.000 euros no llega a nada, porque la casa, pongamos un alquiler medio, por ejemplo, te voy a hablar de Madrid, que es el caso que más conozco, una casa normal del todo, 2 habitaciones, mínimo 600 euros. Hay otras zonas de España más baratas en los que los alquileres de buenos pisos Cuesta pueden menos. estar en 300, quizá. Un pueblo. Ahí ya Pueblos, hay que irse a un pueblo. Porque Luego están, sí, un pueblo quizá. luego hay que comer. La comida, hoy en día, el nivel de vida a la hora de hacer la compra. Los productos alimenticios están subiendo rápidamente. Un cartón de leche, por ejemplo, hoy en día, 1 euro. Cuesta más de 1 euro. 1 euro o más, Sí. y una barra de pan, 60 céntimos mínimo. Yo diría que el precio de la alimentación Mm. y del ocio en España es el mismo que en los otros países europeos. En algunas ocasiones quizá un poquito más caro. Sí, Y los productos tradicionales a lo mejor. entonces no lo que se reclama un poco es que ha subido bastante el nivel de vida, pero no los salarios. No los salarios. Y en cuanto ya, si quieres comprarte una casa, lo mejor es que vayas Que juegues a la lotería. que vayas haciendo muchos números, Sí. porque meterse hoy en día en una hipoteca es... Y realmente hay mucha gente extranjera que viene con esa Sí, ilusión porque tienen la ilusión, y lo efectivamente, hacen. de tener una propiedad. Y lo... Con mucho sacrificio personal a veces. Y bueno, de en trabajo. cuanto luego a escolarizar a los niños en el colegio, pues hoy por hoy el ambiente en las escuelas es muy plural también. Y la bueno, educación es gratuita. y la educación es gratuita. La sanidad, una vez eres ciudadano, eres residente en España, también es gratuita. Salvo los medicamentos. Exactamente, que ya también se están promocionando más los... Y sí que tienen que saber las personas que quieran venir a vivir a España que nosotros comemos un poquito más tarde Eso también. el almuerzo que en el resto de los países. Pero yo creo... Así que algunos al principio pasan un poco de hambre hasta la 1:30 del mediodía o las 2. Pero ya que es se cuando acostumbrarán a que a mitad de mañana hay que comerse algo o tomar por lo menos un café con leche. Exacto. Bueno, pues así terminamos el podcast de Me quiero ir a estudiar y a trabajar a España. Tenéis más material para aprender español en lengalia.com. Hasta la próxima. Hasta la vista.